historia aquí. ¿Quién como él? ¿Quién como él? Solo él es digno de adoración, solo tú, solo tú. No hay otro nombre digno de adorar, no lo hay, no hay otro nombre digno de alabar. Cristo el Señor, el gran Emmanuel. No hay otro nombre digno de adorar. No hay otro nombre, solo tú, digno de adorar. No lo hay, no hay otro nombre digno de alabar. Cristo el Señor, el gran Emmanuel. No hay otro nombre digno de adorar. No lo hay, no lo hay, solo tu nombre es digno de adorar, solo tu nombre, solo tu nombre, Jesús. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia.
porque bueno es y para siempre será su misericordia. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Para siempre será su misericordia. Para siempre será su misericordia. Buenas tardes, hermanos. Estamos aquí transmitiendo con mucho gozo, en vivo y a todo color, porque queremos obedecer a Dios y sujetarnos a las autoridades. Por eso lo estamos haciendo desde casa. Y vamos a ir, después de esta hermosa alabanza, directamente al libro de Romanos, que es lo que estamos estudiando en el capítulo 12, versículo 1. Te doy oportunidad a que lo busques. Yo ya lo tenía aquí abierto, pero lo mejor es que te deje un momento, aunque tienes el video, para que puedas estar checando. Amén. Y dice así: así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando nosotros estamos entendiendo que después de que hemos visto que tenemos que contar con que Dios murió por nosotros, que Jesús murió por nosotros, y después tenemos que saber que Él lo hizo para perdón de pecados, podemos consagrarnos a Dios de esta manera. Por eso Romanos 12:1 nos recuerda cómo debe de ser. Sin embargo, ya que tengo este conocimiento, tanto de que soy totalmente perdonado de mis pecados, y también he sido libre de pecados, si te recuerdas lo que vimos el domingo pasado, que son dos cosas diferentes. Si no recuerdas, checa el video. Ya que yo estoy seguro, ya no debería de faltar nada, ya puedo consagrarme a Dios. Pero sucede que no siempre es así. Y vamos a ir al libro de Efesios, en el capítulo 2. Para ver la promesa de Dios que está aquí. En el verso 1 dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos. Quiere decir que esta vida que conocemos no es la vida que Dios quiere que vivamos. Entonces, dice después: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ok. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí nos está diciendo claramente, y fíjate cómo Dios tiene tanta fe en nosotros, porque nos dice cómo éramos, y ahora con en esta nueva vida, con esta nueva vida en Jesucristo, cómo debemos empezar a ser. Y por eso, ¿qué es lo que hace Dios? Nos da vida. ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. Qué importante es esto, porque en Romanos 6:6 nos habla del cuerpo del pecado, pero en Romanos 7:24 nos habla del cuerpo de muerte. Vamos a leer Romanos 7:24, y deja una marca ahí en Romanos porque es el libro que estamos estudiando hoy día. Romanos 7:24 dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, Dios nos quita el cuerpo del pecado,
pero también nos quita el cuerpo de muerte. ¿Qué significa esto? Porque si te das cuenta, si nosotros ya estamos perdonados, ya somos libres de pecado, ya nos consagramos, entonces deberíamos de tener o empezar a tener una vida diferente. ¿Qué sucede con esto? Porque cuando nosotros estamos viendo que hay un capítulo en donde Pablo dice miserable de mí, ¿a qué se refiere? Porque como que ese capítulo, si tú lees de corrido Romanos, dices, ¿qué está haciendo aquí este capítulo donde Pablo dice, tengo todavía el cuerpo del pecado o la ley del pecado, la llevo todavía en mis miembros? ¿Qué es lo que significa llevar este cuerpo de muerte a la sepultura? Lo vimos en Efesios. En Efesios dice que inmediatamente de que nosotros somos perdonados, resucitamos con Él y entonces Él nos da vida. Bien, ¿cómo podemos empezar a entender esto? Y una vez más, ¿por qué está aquí Romanos 7 en medio de tanta bendición? El perdón de pecados ya fue hecho. ¿Qué está sucediendo entonces? Mira, cuando nosotros empezamos a estudiar y leemos la Biblia de corrido, vemos que hay un hombre en Romanos 7 que está diciendo, ok, yo sé que ya debo de cambiar, pero no puedo cambiar. Dice en el 7:15, porque lo que hago no entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Muchas veces nos han explicado, bueno, es que es un antes y después. En Romanos 7 está el hombre de pecado y en Romanos 8 está el hombre que ya superó eso y la vida en el Espíritu. Es correcto hasta ahí, pero una vez más, ¿por qué después de que Dios nos da este conocimiento de perdón, por qué está Romanos 7 en medio? Ok, te voy a decir por qué. Porque necesitamos fe. Necesitamos fe en lo que Dios hizo en la cruz y a través de su sangre. Por eso en Romanos 10:10 dice que con la boca confesamos para salvación, pero con el corazón. Y ahí es donde Dios empieza a poner la vida, en el corazón. Con el corazón se cree para justicia. Cuando llegamos a Romanos 7, el punto aquí es la ley. Yo ya fui perdonado, pero todo el Antiguo Testamento, entonces, ¿qué debe de significar para mí? Y yo debo de empezar a entender qué es la ley y cómo opera la ley ahora en el Nuevo Testamento. Hay un extraño sentimiento de que le hemos fallado a Dios, pero ya fui perdonado, entonces me debo de consagrar. Ok, continúa ese extraño sentimiento. Vamos a estudiar un poquito entonces la ley, porque si en el capítulo 6 fui libre de pecado, en el capítulo 7 ahora debo ser libre de la ley. Ahí está la clave por lo cual está este capítulo entre 8 y 6. Ok, ¿qué es la ley? La ley es yo haciendo algo para Dios. Y aquí es donde entra la gracia, hermanos. Necesitamos entender que la justicia de Dios provocó algo llamado gracia. ¿Qué es entonces gracia? Gracia es Dios haciendo algo para mí. Ley es yo haciendo algo para Dios. Gracia es Dios haciendo algo para mí. Gracia es obtener el favor de Dios. ¿Qué más es la gracia? Ok, la gracia es el amor de Dios por medio del sacrificio de su Hijo. Toda esa gratuidad que nos permite vivir esta vida nueva. Pero entonces nos sigue quedando la duda de la ley. Pero no es el problema la ley, porque
Pablo nos dice que la ley no es mala. Fíjate, ahí mismo en el 7, 15 y 16, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo leímos ya. Y lo que no quiero, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Si la ley es buena, ¿por qué no puede hacer algo bueno en mí? Bueno, porque la ley es buena, pero yo no lo soy. Y eso cambia todas las cosas. Pero hay algo de lo cual nos dice la palabra, que es la justicia de Dios, porque la ley está vigente. Tienes que estar de acuerdo conmigo. Pero entonces, ¿cómo vamos a morir a la ley? Bueno, vamos a regresar tantito al libro de Romanos capítulo 3 y vamos a ver lo que dice en el verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, aquí está, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí nos está diciendo algo muy importante, porque para los judíos del Antiguo Testamento, ley y justicia era lo mismo, pero dice algo que seguramente los descontroló, porque dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Primeramente dice, aparte de la ley, no en vez de la ley. Pero cuando se manifiesta la justicia de Dios, entonces Dios empieza a hablar de su Hijo y entonces nos habla que es por la justicia de su Hijo, para que se manifieste la gracia. Vamos a volver a leer el 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, gracia es Dios a mi favor. Eso es lo que es gracia. Dios haciendo cosas para mí. Ley es yo haciendo cosas para Él. Pero cuando yo trato de entender que debo de cumplirle a Dios, pero que vivo en su gracia, puede haber un conflicto, ¿verdad? Pero, ¿cuál sería la diferencia entonces? Bueno, ley es lo que yo trato de hacer y gracia es lo que Dios hace a través de mí. Aquí hay que entender que gracia o la gracia también tiene autoridad. Romanos 6:14 nos lo dice. Veamos. Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, antes gobernaba la ley, pero ahora gobierna la gracia. Maravilloso. Mucha bendición. Y aquí nos manifiesta el pecado como un señor, porque dice, ya no va a ser señor de vosotros. La gracia ahora va a ser tu señor. Eso es una maravilla, pero ¿cómo llevarlo a la práctica realmente? Bueno, nosotros hasta este momento tuvimos un conocimiento de pecado, conocimiento de que hay perdón de pecado, pero después tenemos que empezar a vivir lo que se llama gracia. Romanos 8:2 nos dice lo siguiente, porque la ley del Espíritu de vida, y fíjate cómo lo maneja como una ley, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo soy libre del pecado y de la muerte? Mediante una ley superior. Pero antes de irnos a Romanos 8, que yo ya quería llegar a este capítulo, tenemos que entender que primeramente la ley yo no la puedo cumplir. Y nos lo dice ahí en el capítulo 8, verso 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué entonces Dios hizo la ley si no podíamos cumplirla? ¿Qué es lo que debo de hacer? Es tan tremendo entender la maravilla de la gracia, porque yo tengo una multa de 1,000 pesos, pero solamente tengo 100 para pagarla. Entonces, yo necesito clamar a la gracia para que la gracia se manifieste en mí como una nueva vida. Ok, vamos entendiendo la ley para poder pasar a la gracia y para poder pasar a la vida en el Espíritu. Ok, primeramente, ¿para qué es la ley entonces? Si la ley está vigente, pero ahora yo estoy bajo la gracia, ¿para qué es la ley entonces? Bueno, primeramente hay que entender que el que cumplió la ley es el que la hizo. Mateo 5:17. Mateo 5:17. Gracias, Jesús, por tu palabra. Tú tienes que ser libre el día de hoy. Tú tienes que ser libre. No penséis que he venido para abrogar la ley. Y aquí confirmamos que la ley no está abrogada. Los abogados me pueden entender bien. O los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Jesucristo cumplió la ley al 100%. Es el único hombre, o Dios hombre, que ha cumplido la ley. Entendiendo esto, entonces, hay que entender primeramente la traducción de ley. La Torá significa instrucción. Y vamos rápidamente al libro de Gálatas, porque tenemos que regresar a la vida en el Espíritu. Amén. En el libro de Gálatas, capítulo 3, en el verso 19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, atención, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Pero además, más adelante nos dice lo siguiente, 23 y 24, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Aquí Pablo nos está insistiendo en la fe. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ok, ¿para qué sirve la ley? El ayo era un sirviente de los nobles que llevaba a los niños a la escuela para que recibieran la instrucción, sobre todo, y como hemos visto, la Torá. Aquí lo más interesante es que dice que la ley nos lleva a Cristo. ¿Qué es la ley entonces? Es el maestro, es el esclavo que nos lleva a los pies del maestro, que es el Señor Jesucristo, hermoso. Entonces, es muy importante porque, conclusión, la ley no muere, pero yo muero a la ley. ¿Cómo muero a la ley? Por medio de la gracia. Pero hay que seguir en el siguiente punto, porque ahora yo tengo, por gracia, que obedecer a Dios y cumplir su voluntad. Bueno, Él en nosotros, en nuestro corazón, y por medio de la fe, puede cumplirla en nosotros. Y eso nos da una conciencia diferente, porque seguimos en lo mismo. Todavía la ley sigue teniendo muchas funciones y lo podemos ver desde el libro. Seguimos en Romanos 3:20. Ok, vamos para allá. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que viene a suceder aquí? Porque vemos una más función y seguimos en el Nuevo Testamento y estamos viendo que la ley entonces tiene varias funciones. La conciencia del pecado. Y esto es tan importante porque muchas veces
personas reciben al Señor y dicen, no, pues yo no era tan malo, realmente qué bueno que ya tengo a Jesús, pero hay, lo primero que hace la cruz y la sangre es manifestar el pecado, vernos realmente como somos. Ahí está lo más difícil y no podemos tener acceso a la gracia porque es como un círculo vicioso. No reconozco mi pecado, no voy a arrepentimiento y eso no permite que la justicia de Dios se manifieste por medio de la gracia. Lo voy a volver a repetir. No estoy consciente de mi pecado o no lo reconozco. Eso no me permite arrepentirme y como siguiente punto, yo no tengo acceso a la gracia por medio de la justicia. Entonces, aquí mismo lo manifiesta Pablo en el capítulo 7 y aquí nos confirma para qué es la ley. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Aquí Pablo lo que nos está diciendo es que la misma ley hizo que viera tanto su pecado que se sintió altamente codicioso. Y entonces ese es el momento del arrepentimiento. Y entonces el Espíritu ya está hablando de que nos va a empezar a dar esa vida. Ya está en nuestros corazones y empieza a orar. Ahora, la conciencia de la ley, y ahí está otra de sus funciones, nos hace débiles porque vemos nuestra condición, ¿verdad? Entonces, esa debilidad la toma a Dios y manifiesta su gracia para que Él lo haga por nosotros. Atención, no significa que somos libres de la voluntad de Dios, sino libres de hacerlo por nosotros mismos. Tenemos que empezar a dejar que Dios y Jesucristo obren en nuestro corazón, ¿sí? Para que de esta manera nosotros podamos empezar a hacer la voluntad de Dios y ser obedientes. ¿Por qué? Porque el que da la ley es el mismo que la guarda. Pero entonces viene la gracia, entra en nuestro corazón y entra una ley superior, la ley del Espíritu de vida, que nos libra del pecado y de la muerte. Voy a terminar con un ejemplo para que nosotros podamos orar después. Haz de cuenta que alguien se está ahogando y está ahí un salvavidas. Y entonces todo el mundo espera que el salvavidas vaya a esa persona y la rescate, ¿sí? Y entonces el salvavidas no hace nada. Pasan unos momentos y no hace nada. Aunque sea un tiempo corto, es un tiempo delirante porque la gente dice, ¿qué está haciendo este tipo? ¿Qué está haciendo? Y finalmente él deja pasar un tiempo y va y rescata a esta persona. Ya que sucedió eso, alguien que estaba de testigo ahí va y le pregunta, oye, qué barbaridad, ¿por qué hiciste sufrir a esta persona siendo que se está ahogando? Mira, si yo hubiera ido a rescatar a esta persona cuando empezaba a ahogarse, nos hubiéramos ahogado los dos. Porque regularmente, no sé si alguna vez trataste de rescatar a alguien que se estaba ahogando, la gente manotea, te pega, te empuja. Entonces él esperó a que él sintiera un poco de debilidad para ir y rescatarlo. Exactamente es lo que hace Dios con nosotros. Y es tan importante porque ya que confesamos, ahora debemos de creer. Debemos de pasar del conocimiento a lo que da la vida, el saber que da la vida. Sí, amén. Y eso es, recuerda, yo confieso mis pecados, porque con la boca confesamos para salvación, Romanos 10:10. Pero con el corazón se cree para justicia. Empiezo a creer, soy consciente de mi pecado, confieso mis pecados y entonces algo empieza a suceder en mi corazón. La ley
del espíritu de vida que se manifiesta a través de la gracia. Damos gracias a Dios por su palabra. Estamos en tiempos difíciles y yo creo, y por eso estoy dando estos estudios, que antes de estudiar a los profetas, que ya empezamos a estudiar a Joel, a Habacuc, vamos a regresar a ellos, pero yo antes que nada tengo que estar seguro de mi salvación. Por eso, ¿qué te parece si oramos? Me voy a poner de pie para hacerlo. ¿Estás listo? Oramos entonces. Señor Jesús, te damos gracias por tu eterno poder, por todo lo que tú haces día a día en la vida de tus hijos. Tú no eres ajeno a lo que está sucediendo. Tú no eres ajeno a la problemática mundial como muchas personas le estás creyendo. Tú estás haciendo una obra en nuestros corazones. Por eso necesitamos arrepentirnos, para que se manifieste la gracia, Señor. Permite, Señor, que la gracia se manifieste en nuestros hogares de tal manera, Padre, que nosotros empezamos a vivir esa vida que tú prometes en tu palabra. Dice tu palabra que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir, pero tú has venido a dar vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, yo te doy por cada uno de los que están oyendo y extiendo esta oración a sus familiares, incluso a aquellos que están alejados, incluso a aquellos que no han querido buscarte en este tiempo, que están diciendo, ya ves cómo no hay Dios, ya ves, mira cómo está dejando sola la tierra. Extiendo esto, porque va a haber mucha decepción en este tiempo, pero también va a haber mucha salvación y un gran avivamiento. Lo creemos, Señor Jesús, lo creemos, Señor. Algunas personas están oyendo trompetas, algunas otras están viendo ángeles. Padre, tu venida está cerca. Es muy probable que esté cerca, Señor. No podemos estar seguros plenamente porque nadie conoce ni el día ni la hora, pero tú dijiste que avisarías a una generación, Señor, y muy seguramente es esta. Te doy gracias, Señor. Gracias por salvar a tu iglesia. Gracias por prepararla. Gracias por despertarla, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Seguimos en contacto, hermanos. No te separes, mándanos mensajes, pregúntanos lo que sea necesario. Estamos obedeciendo a las autoridades, pero esperamos vernos pronto. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Estamos despedidos. Amén.